Hermanita. Buenos días, amadas hermanitas. Que Dios me las bendiga. Y le damos la gloria a Dios porque Él es el que nos ha dado la bendición de levantarnos hoy, de la vida y de todo lo que tenemos. Gloria sea su nombre y vamos pues entonces a ver los versículos de esta mañana, hermanitas. Le damos gracias también a mi hermanita Silvia que me toma en cuenta siempre. Am, Hechos 8 es el contexto y vemos nosotros cómo es que el Evangelio se está esparciendo. La palabra de Dios está avanzando. ¿Y cómo es esto posible? ¿Cómo es posible que esto suceda? Y vemos nosotros en el versículo 1 que ya se ha visto que por causa de la muerte de un siervo fiel del Señor empieza la persecución y la iglesia está avanzando. La que estaba en Jerusalén ya no va a estar en Jerusalén. Ahora va a ser esparcida por las tierras de Judea y de Samaria, y muchos empezarán a predicar la palabra de Dios. Pero estos son discípulos. La razón de esta persecución saca a los discípulos de Jerusalén, ¿verdad? Y los lleva a esparcerse, como dice Hechos 8:4. Se fueron esparcidos e iban por todas partes anunciando el evangelio. Y vemos nosotros que fueron los discípulos. Los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Ellos no salieron de Jerusalén, como dice Hechos 8:14. Ellos estaban en Jerusalén, ellos no salieron. Son los discípulos entonces los que vemos nosotros que salen. Y vemos nosotros entonces que llegan a Samaria y en Samaria empiezan a predicar el evangelio, pero también en Jerusalén se dan cuenta que en Samaria se ha recibido el evangelio y que están viniendo al Señor Jesucristo. Vemos nosotros que esta autoridad del poder, el poder realizar obras sobrenaturales como lo eran hablar en lenguas, sanar, hacer milagros, solo se le da a los apóstoles. Es una autoridad que pasa Jesucristo a los apóstoles cuando les dice en Hechos 1:4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Y ellos esperaron. En el 1:8 recibiréis poder, y la palabra poder no es la presencia del Espíritu Santo, aquí no es el don del Espíritu Santo, es el poder, el dejar que la obra del Espíritu Santo, que solo Él puede hacer, de sanar, de hablar en lenguas, y todo aquello que ellos realizaron fuera posible. ¿Para qué? Tiene un propósito, predicar el Evangelio. Ese era el propósito, que la gente al ver creyera que esto venía de parte de Dios y de parte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vemos nosotros, ¿verdad? Cómo es que en todas partes, dice Hechos 1:8, me serás testigo, vosotros, el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 2:4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar. No es que la presencia del Espíritu Santo no estaba en ellos, es que el poder que el Espíritu Santo iba a dejar salir era lo que ellos habían recibido ahí y hablaban en lenguas y empezaron a hacer milagros. Y estamos viendo nosotros que en Samaria, acá, están creyendo y todos fueron llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? En el 8. Y vemos nosotros cómo es que el Evangelio, que ese es el propósito aquí, el Evangelio se está predicando y es necesario que el poder del Espíritu Santo esté activo, pero esto no sucede si los apóstoles no dan esa bendición. Hechos 8:16, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. No es que la presencia del Espíritu Santo no estaría en ellos, porque la palabra no se puede contradecir. Una vez que uno viene, se bautiza, recibes el don del Espíritu Santo, la gracia del Espíritu Santo, el poder. Esto es algo diferente, diferente en el sentido y en el contexto en el que se encuentra este capítulo 8. Ellos
tienen el don del Espíritu Santo. Mas el hacer milagros, sanar en lenguas, eso no. Y eso era solo dado por los apóstoles a quienes ellos ah, en el Espíritu decidían hacer. ¿Cómo se lleva a cabo? Hechos 8:17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. La imposición de manos es una práctica desde el Antiguo Testamento. La imposición de manos quería decir eres apartado, eres bendecido, tú eres hijo de Dios, llevas un propósito. Esa imposición de manos de los apóstoles hacía posible que recibiesen el poder hacer cosas extraordinarias y sobrenaturales. ¿Para qué? No para su propia gloria, no para sacar algo, no para, como este hombre que vemos en el 8:18, que empieza a tener deseos malos en su corazón. El propósito era predicar el evangelio de Jesucristo. Ese era el propósito y no se debe de perder el propósito. Y también nosotros sabemos y recordamos que en ese tiempo la historia del Nuevo Testamento se está escribiendo, el libro de Hechos se está escribiendo, no lo tienen en sus manos como lo tenemos nosotras ahora, que está completo todo, dice Corintios capítulo 13. Entonces vemos nosotros, ¿verdad? Que Pedro y Juan fueron enviados. En el verso 14, ellos están en Jerusalén, pero van a ser enviados. ¿Por qué? Porque es necesario, es necesario. ¿Por qué? Porque solo hay discípulos aquí predicando el Evangelio. Hechos 8:18. Cuando vio un hombre, porque vio que por la imposición de las manos de los apóstoles, de nadie más, de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Fíjate, esto me está diciendo a mí que al momento de imponer las manos algo sobrenatural ocurre. Los que reciben esta bendición van a hacer cosas que antes no hacían o van a hablar lenguas que tal vez antes no hablaban. Porque en donde Simón empieza a pensar esto me va a hacer rico. ¿Y qué dijo? Dame también a mí este poder. Poder. Esto quiere decir que es la sobrenaturaleza, es algo que está fuera de lo que el ser humano mismo pudiera hacer. Dice, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo, pero no reciba la presencia del Espíritu Santo, sino va más allá que eso. Pero este hombre no entiende la seriedad de las cosas ni del asunto. Realmente no sabemos con qué intenciones este hombre recibió a Jesucristo. Nos deja saber el capítulo que tal vez no eran muy buenas sus intenciones, porque el Señor declara lo que hay en el corazón del hombre. ¿Qué aprendemos nosotros de todo esto? Que los apóstoles son los que tienen la autoridad, los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Dice el 19 diciendo, dame también a mí este poder. Esto nos deja claro a nosotros que fuera de los apóstoles nadie más podía dar esta bendición, porque ellos tenían que viajar desde Jerusalén hasta Samaria. Entonces, no podemos tomar muy a la ligera este asunto del Espíritu Santo. En estos tiempos la gente brinca, la gente salta y dicen, recibo el poder del Espíritu Santo. La gente y pone manos y dice, estoy sanando. Pero es que esto era exclusivo de los apóstoles, de los que iban a ser testigos fieles en cuanto al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Un testigo es aquel que está viendo con sus ojos lo que está aconteciendo. Ellos fueron los que recibieron este regalo para poder llevarlo a otros. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios se siguiera extendiendo. Para eso, ese es el propósito. ¿Qué aprendemos nosotras en esta mañana? Que la autoridad después de Jesucristo la tienen los apóstoles. No pensemos nosotros que en este tiempo en que vivimos alguien puede decir, yo te impongo las manos y tú vas a sanar y tú vas a hacer esto. La oración tiene poder, no hay duda, y ese es otro tema. Pero cuando hablamos nosotros de este poder
que se dio con el propósito de predicar el evangelio, en este tiempo todavía se siga jugando de tal manera y diciendo, esto yo lo puedo hacer, es una blasfema para el Señor. El poder, no pensemos que es algo a la ligera, no lo es algo serio. El asunto del Espíritu Santo es algo serio y se tiene que tratar con seriedad. Tenemos que tener el respeto, tenemos que tener y reconocer que el Espíritu Santo es parte, es la tercera, es la deidad. No podemos jugar con ello. Y cuando escuchemos tales cosas, tengamos el amor y el entendimiento para enseñar lo que la palabra dice. Algo que vemos es que hasta ahorita el Evangelio se sigue predicando. ¿Cómo se está predicando? A veces tenemos que pasar persecución para que la palabra sea predicada. Esta semana, gracias a Dios, porque una sobrinita mía partió con el Señor, pero eso fue bendición porque yo le pude predicar a mi hermana, a mi hermano, me pude sentar con ellos. El Evangelio se predica, pero hay momentos en que el dolor va a hacernos llevar el Evangelio, como lo está pasando aquí los discípulos que corrieron a Samaria. Tengamos cuidado con las enseñanzas, con la doctrina. No la confundamos, no nos dejemos engañar. Entendamos que la autoridad de Jesucristo se pasó a los apóstoles y eso es lo que nosotros consideramos que es verdad. No nos dejemos engañar ni engañemos porque a veces no nos damos cuenta y podemos estar engañando porque no entendimos un pasaje, porque no entendimos una escritura y porque podemos sacar del contexto los versículos y enseñar lo que no es. El tema del Espíritu Santo es delicado y se debe de entender para poderse enseñar, para poderse compartir. Así que el Señor nos ayude a nosotras como hijas de Dios a pasar tiempo en la palabra de Dios para que cuando tengamos la oportunidad de llevar esta enseñanza a aquellos que tal vez la tienen erróneamente, lo hagamos con amor, con entendimiento y dejemos que el Espíritu haga su obra. Y recordemos claramente que también el Señor ve toda intención del corazón y todo eso lo va a poner a prueba, hermanitas. Así que el Señor me las bendiga, que el Señor sea bendecido en esta mañana y les damos gracias a Dios y gracias le doy a mi hermanita Silvita por la bendición. Bendiciones, hermanitas.